días, que Dios te bendiga una vez más, a ti, a toda tu casa y todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Bienvenido a tu programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, tu entorno y toda tu casa. Hoy le estamos dando continuidad a la serie titulada Balanza de Adoración. Tú debes de poner tu adoración en una balanza, a ver hacia dónde está inclinada, si a deleitar a Dios o a deleitar al hombre, porque debemos de deleitar a Dios con nuestros pensamientos, debemos de deleitar a Dios con nuestras palabras, debemos de deleitar a Dios con nuestras decisiones. Tú elige la balanza. Debes de poner tu adoración en alabanza. Toda adoración debe de ponerla en una balanza para ver hacia dónde está inclinada. Si a deleitar a Dios o deleitar a los hombres. Muchas personas prefieren deleitar a los hombres, otras preferimos deleitar a Dios con nuestra adoración. Debo deleitar a Dios con mis pensamientos. Debo de deleitar a Dios con mis palabras. Y debo de deleitar a Dios con mis decisiones. Que Dios te bendiga más. Estaremos leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. Pero también deberás de saber que estamos leyendo en la Reina Valera 1960 para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, no para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Gracias, Señor, por tus palabras, porque son fieles, son verdaderas. Tus palabras son buenas, son para nosotros, son para nuestra salvación. Gracias, Señor, por tus palabras. Te pido, Dios, que abra el entendimiento de todas las personas, que te lleve toda piedra de obstáculos que impidan que comprendan, porque Dios es el Dios de todas las naciones. Tú eres el Dios de todas las naciones, Señor. Y por te pido en el nombre de Jesús, que abra los pensamientos, que abra la mente de las personas para que puedan comprender. Como deberá de saber, esta serie se titula Balanza de Adoración. El sistema de creencia de las personas está construido por el medio ambiente en el que se desarrolla. O sea, dependiendo el ambiente en el que se desarrolla las personas, así será también su sistema de creencia. ¿Cuál es tu sistema de creencia? Entonces, por eso todo sistema de creencia debe de ser comparado con el sistema de creencia de Jesús. Siempre me debo de comparar con Jesús, no con las demás personas, sino compararme con Jesús. A ver, ¿qué tan humilde soy? ¿Soy más humilde que Jesús? Y si no soy más humilde que Jesús, entonces debo de entender que la perfección no existe. Y porque la perfección no existe en el hombre,
es que debo de compararme siempre con Jesús. No buscar la perfección en los demás, porque la perfección no existe. No pedir a los demás que sean perfectos, porque la perfección no existe. Sino compararme con Jesús. Que tan humilde soy más humilde que Jesús. Al darme cuenta que no soy más humilde que Jesús, entiendo que no soy perfecto. Que Dios te bendiga más. Entonces, el tipo de palabra, o mejor dicho, todo tipo de palabra, cuando usted la pronuncia o la escribe, registra un cambio. Todo tipo de palabra, cuando usted la escribe o la pronuncia, registra algún cambio. Debo de recordarle que son 9 tipos de palabras y cada palabra tiene su propio contenido y adquiere el tipo de palabra su categoría por el lugar que ocupa en una oración gramatical. O sea, el lugar que ocupa la palabra en una oración gramatical es lo que le da su categoría por el tipo. Categoría verbo, o tipo de palabra verbo, como lo quiera llamar, no tiene el mismo contenido que el tipo de palabra sustantivo. Pero el tipo de palabra determinante no tiene el mismo contenido al tipo de palabra adjetivo. El tipo de palabra adjetivo no tiene el mismo contenido que tiene el adverbio, que siempre va junto al verbo. El tipo de palabra conjunción no tiene el mismo contenido al tipo de palabra interjección. Entonces, la persona de manera voluntaria o de manera involuntaria es la que decide en qué lugar coloca el tipo de palabra. A veces lo hace de manera voluntaria y a veces lo hace de manera involuntaria. Pero toda persona cambia el tipo de palabra asignándole una categoría. Tenemos, por ejemplo, la palabra verbo, como dice el texto. Observe que dice claramente, en el principio era el verbo. Usted sabe que el verbo no tiene el mismo contenido que el sustantivo. Aquí la palabra verbo adquirió varias categorías. Observemos que la palabra verbo es acción, cambio y movimiento, pero sustantivo de todas las cosas que hablamos. Aquí el sustantivo es Jesús, porque Jesús es quien se está hablando en el texto bíblico. Dice claro, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El tipo de palabra verbo adquirió la calidad o categoría de sustantivo cuando hablamos de Jesús. Era verbo, pero ya no es verbo, ya es sustantivo. O sea, el lugar que ocupa el tipo de palabra es lo que le da la categoría y el hombre decide en qué lugar coloca el tipo de palabra. Entonces, el tipo de palabra afecta el contenido del texto. Por eso hay que estar claro
que dependiendo del sistema de creencia de la persona, es que va a elegir el tipo de palabra. Aquí el apóstol Juan eligió la palabra verbo, pero observe que la palabra verbo aquí cambió de categoría verbo por categoría sustantivo. En el principio era el verbo, como dice el texto, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Me está diciendo que cambió de categoría. La palabra verbo pasó a ser sustantivo. Si hablamos de Jesús, hablamos de Dios. Y si hablamos de Dios, estamos hablando de la misma persona. Un ejemplo sencillo. El agua la podemos encontrar en 3 estados. Y no deja de ser agua por el estado en el que se encuentra. Estado hielo. No deja de ser agua porque esté en estado hielo. Estado líquido. No deja de ser agua porque esté en estado líquido. Estado vapor. Perdón. No deja de ser agua porque se encuentre en estado vapor. Entonces, el hielo en la nube, la parte que se descongela de ese hielo, viene en lluvia y también recibe el nombre de agua. Pero arriba quedó, llueve y siempre queda. O sea, viene lluvia ¿de dónde? Del hielo, parte del hielo. Y esa lluvia en estado líquido le llamamos agua. Pero también cuando esa lluvia que cayó se evapora, sube. Y le ponemos entonces el nombre vapor. Cuando decimos Dios es comparado, vamos a hacer la comparación para que entiendas. Si decimos Dios, es como si decimos agua. ¿Son diferentes? No, es la misma agua en estado hielo, en estado líquido y en estado vapor. No pierde la categoría de agua. Cambia el tipo de palabra, pero permanece la categoría agua. Cuando decimos Dios, decimos Jesús, decimos Espíritu Santo, es la misma palabra, es el mismo tipo de palabra expresado en diferentes categorías. En el principio, el hombre recibió el plan de salvación. De acuerdo a Génesis capítulo 3, verso 15, desde ahí comenzó el plan de salvación para toda la descendencia de Adán y Eva. Este plan de salvación es en Jesucristo. Y por eso a Jesús, ahí se le llama simiente en Génesis 3:15. ¿Quién creyó esto? Abel. Entonces Abel sacrificaba animales confiando en Jesús. También Noé sacrificaba animales confiando en Jesús. Abraham sacrificaba animales confiando en Jesús. O sea, el plan de salvación en Jesucristo inicia desde Génesis 3:15. Alguien dijo,
en una ocasión que las personas no conocían el plan de salvación hasta que Jesús no vino. Pero ¿por qué esa persona dijo eso? Porque no sabe que las palabras cambian el tipo, o sea, la persona cambia el tipo de palabra conforme a su sistema de creencia. Cuando usted busca el libro de Job, capítulo 1, va a ver que Job sacrificaba animales para limpiar el pecado de sus hijos. Job, capítulo 1. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960 para que usted entienda que sí, que la gente estaba claro del plan de salvación en Jesucristo. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960 para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes. 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno según su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job, preste atención, Job, capítulo 1, verso 5, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Job hacía sacrificio, sacrificaba animales con la esperanza de Jesús. Job capítulo 1, verso 1 en adelante, usted podrá comprobar que Job hacía sacrificio, confiando en Jesús. Pero ¿qué pasa? Que usted podrá comprobar que las personas, conforme a su sistema de creencia, cambia el tipo de palabra. Dice la Biblia que Job era perfecto, pero Job era perfecto comparándolo con sus amistades. Era perfecto comparándolo con los demás orientales. Era perfecto comparándolo con sus hijos. Era perfecto comparándolo con su esposa, pero no era perfecto comparándolo con Jesús.
Compárenlo con Jesús a ver si era perfecto. Cuando la Biblia habla de perfecto, hay que ver el tipo de palabra. ¿Por qué el tipo de palabra? Por la comparación. Si lo comparamos con los demás, igual que Noé. Si comparamos a Noé con los demás, perfecto. Pero si lo comparamos con Jesús, Noé no era perfecto. De modo que todo sistema de creencia siempre debemos de compararlo con Jesús. Y así comprobamos que la perfección no existe, sino solo en Jesús. Y solo Jesús es perfecto. Entonces, los antiguos manipularon lo que ya Dios había hecho para establecer cosas que Dios no había dicho y establecer cosas que Dios sí había dicho. Esos antiguos, ¿cuáles fueron? Los descendientes de Noé. ¿Qué hicieron? La Torre de Babel. Ahí lo comprobamos, que Dios tuvo que descender y confundir la lengua. Más adelante formaron religiones, porque cambiaron el tipo de palabras conforme a su sistema de creencia. Cambiaron el tipo de palabras conforme a su sistema de creencia. Pero también más adelante podemos comprobar que la religión de Israel manipuló el Antiguo Testamento. Porque Dios, el pacto que hizo con Adán y Eva, se lo ratificó a Abel. Pero el pacto que le ratificó a su siervo Abel, también se lo ratificó a Noé. Y el pacto que le ratificó a Noé, puede leerlo, el pacto de Dios con Noé. Noé hizo un pacto con Dios y Dios hizo un pacto con Noé. De ahí comienza la ley que dice no matará. No matará. Entonces Dios hizo un pacto con Noé para salvación. Más adelante, ese pacto que Dios hizo con Noé se lo ratificó al patriarca Abraham. Pero el patriarca Abraham, aparte de ese pacto de salvación en Jesús, recibió la promesa de que tendría una descendencia grande. Y para identificar esa descendencia gigante, Dios le dio la circuncisión. Escúcheme. Luego a la circuncisión se le agregaron las leyes. A las leyes se le agregaron la circuncisión, no al pacto de salvación, porque el pacto de salvación tenía sus propias leyes. Ahora del pacto de salvación, Dios también entendió del pacto de salvación leyes y se la dio también a Moisés. Por eso no matará, no se lo dijo primero a Moisés, sino a Noé. Lo que estaba contemplado, las leyes que estaban contempladas en el pacto de salvación, se le agregó a las leyes que Dios se le dio a Moisés. Pero ¿qué enseñaban los religiosos de Israel? Que había que circuncidarse para ser salvo. Que si usted no se circuncidaba no tenía derecho a salvación. Ahí se comprueba la manipulación del Antiguo Testamento por parte de la religión de Israel. Manipularon el Antiguo Testamento. Y usted lo podrá comprobar mirando la Biblia, donde Dios hace un pacto con Noé. Ellos desconocen el pacto que Dios hizo con Noé, desconocen la ratificación del pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso el apóstol Pablo le dice claro en Gálatas capítulo 3 verso 16 en adelante: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a sus simientes, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Desde Génesis 3:15 comenzamos con la palabra simiente. El apóstol Pablo lo enseña en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 16 en adelante. Pero ellos habían manipulado
el Antiguo Testamento y por eso crucificaron a Jesús. Crucificaron a Jesús porque habían manipulado el Antiguo Testamento. ¿Cuántas palabras no han sido manipuladas por el sistema de creencia en el que nace la persona? Manipula, cambia el tipo de palabra. Que Dios te bendiga más. Te voy a hacer la siguiente propuesta. Lee la Biblia al paso y verás los diferentes pactos que Dios hizo. Y así comprenderás que el Antiguo Testamento fue manipulado por la religión de Israel y muchas religiones más. Que Dios te bendiga. Aquí concluimos. Recuerda que Jesús siempre tiene la respuesta y contestará tu petición como una expresión de amor porque ya Él estableció su palabra que te ama. Que Dios te bendiga más. Siempre Jesús va a contestar tu petición como una expresión de amor porque ya Él estableció en su palabra que te ama. Se despide de ti. Simplemente siervo de Jesucristo, tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino.